Siempre me intrigó saber cuál es la raíz de la musa que se posa en la mente de un poeta, dictando presagios de belleza en forma de palabras. La savia que oscila de 100 a 100 va configurando el espeso tramado literario que se eleva cuan rama infinita cercana al cielo. Me pregunto si esas palabras vienen de remotos y acuáticos sueños, de cuando la vida comenzaba a salir de la somnolencia. No sé si existen respuestas claras. Cuando lo mágico excede lo lógico, allí donde las personas comienzan a vibrar. La casa del poeta es un símbolo de la villa de Merlo. Caminar en ella es recorrer la historia en forma de verso. Hay una sensación que hace que el aire se vuelva liviano y teja palabras no escritas que buscan lugar con la tinta. En el desvelo de la inspiración que despertaba al poeta. Gerardo, ¿me puedes contar cómo era la casa antes de la puesta en valor que tiene actualmente? Bueno, la casa de los Agüero, en realidad esa es la casa de los Blanch, ¿sí? Agüero llega a esa casa a muy temprana edad y ya es una casa iconográfica para la época, ¿sí? Sigue estando a la entrada de lo que puede ser la gran villa de Merlo y tiene todo un aspecto colonial con sus típicas tejas rojas y los frentes blancos. Y incluso si la ven, lo único que le faltaría serían las columnas salomónicas y es muy parecida a la fachada de la casa de Tucumán. Sí, absolutamente. Sí. Prácticamente ha quedado intacta la casa. El estado de la casa actual, más allá de la puesta en valor, se lo debemos a la Asociación Agüeriana. Ellos toman, digamos, posesión, entre comillas, de la casa y la mantienen, ¿sí? Hasta que definitivamente se empieza a pensar en hacer un museo, lo cual se ve plasmado definitivamente con esta puesta en valor. ¿Y en qué consistió la puesta en valor? La puesta en valor se basó básicamente en la mirada de la obra del poeta, ¿sí? Y entonces ingresamos por las últimas habitaciones de la casa y van a tener un recorrido increciente en sensorial, multimedia y demás. ¿Respeta un ciclo o algo de eso? ¿Cómo se tomó? Respeta básicamente en cómo irnos adentrando en la obra del poeta, más allá de que tiene una cronología. La primera habitación tiene toda una exposición de quiénes eran sus abuelos, cuando él nace. Hay una pequeña carta que le escribe la madre y demás, ¿no? Esa primera habitación nos refleja un poco la infancia de Agüero. Y después va a tener un creciendo e incluso va paralelo a lo que es la villa de Merlo. Hay una habitación que es prácticamente toda la villa de Merlo, casi que en función de Agüero, ¿sí? Y a esta mítica casa que está al ingreso de la villa. Lo más destacado de la puesta en valor, más allá de este centro cultural que se anexa a la casa, es recuperar la casa en sí, ¿sí? Es conservarla, exponer y la intervención tecnológica que ha tenido esa parte de lo que hoy llamamos Casa del Poeta Antonio Esteban Agüero. Por un sistema muy moderno de mapping podemos realmente entender lo que es vivir en poesía según la visión de Antonio Esteban Agüero. En cada habitación tiene, en la entrada, en la puerta, hay carteles. Sí, claro, que más nombres. o menos les dan una pequeña idea de lo que va a suceder o lo que van a ver dentro de esa son como habitación. temas. Claro, es como un título y es lo que les da una pequeña noción de lo que sucede dentro de esa habitación. Bien. ¿Y los elementos que componen el museo estaban ya en la casa o se recuperaron algunos? La casa estuvo desocupada un largo tiempo, entonces muchos familiares fueron llevándose los muebles y después cuando se hace la puesta en valor la mayoría regresan,
¿sí? Entonces, por ejemplo, el comedor, prácticamente todo el mobiliario es el original, tanto el comedor como el living que tienen al lado de la chimenea. Incluso ustedes, si recorren la casa, van a ver una foto donde está el poeta con su hija y se alcanza a divisar una parte del sillón y es el mismo sillón que está en el momento. La gente de Merlo, los turistas que llegan, ¿cómo es la visita al museo, a la casa del poeta? Porque me gustó el título. Los turistas llegan primero impactados por esta gran fachada que ven apenas llegan a la villa. Entonces empiezan a buscar qué es lo que es. Cuando dan vuelta a la esquina ya encuentran una parte más moderna que los invita a entrar. Y los turistas, la verdad, que se van maravillados. Esta cuestión de que el poeta ha podido sintetizar, o no tanto a veces, pero sí ha podido plasmar una raíz puntana muy marcada, un credo poético con una descripción minuciosa de todo lo que significa vivir en poesía y vivir en San Luis, ¿sí? Entonces hace que todo el que visita la casa se lleve un pequeño recuerdo de un hombre que su función de vida era la poesía. El algarrobo abuelo está omnipresente en la poesía de Agüero. La Catedral de los Pájaros es el lugar donde la naturaleza es el dios. Vicente es sobrino del poeta, y él convivió con la vertiente creativa del genio literario. Contame, ¿qué vínculo te une a Esteban Agüero? Bueno, yo vengo a ser sobrino de él, porque eran dos hermanos, el poeta entonces Esteban Agüero y el antropólogo Agüero Blanch, que era el hermano. Yo soy hijo de Agüero Blanch. ¿Vivenciaste con él algo? Sí, yo viví en la casa del poeta con él, en la época que a él lo detienen y lo llevan preso. Estaba en la casa de Agüero, la casa de Merlo. Bien. Y ahora actualmente, entre otras las cosas que haces, muchas cosas que haces, estás en el predio del algarrobo abuelo, ¿no? Exactamente. Este predio, que lo vengo a heredar por mayorazgo, una figura antigua, digamos, ha sido de la familia desde hace más de 300 años. El algarrobo tenía una importancia muy grande porque fue el lugar sagrado de los comechingones. Era el centro de la cuadratura cósmica, que es lo que explica el Popol Vuh. El vínculo entre sol, la tierra, el maíz y el hombre. Y luego se asienta el ejército monárquico con 4 bastiones alrededor del algarrobo y, digamos, ahí continúa un poco el exterminio de los nativos para que esto sea el lugar para los europeos. ¿Y cómo toma esta importancia histórica el algarrobo? Bueno, a la vez, como este era un lugar emblemático, acá estuvieron casi todos los próceres de la independencia, los Agüeros colaboran con San Martín, este lugar tenía una importancia, era simbólico, centro de una merced real de 7.000 hectáreas. Entonces, en este lugar, luego, el Chacho Peñalosa se afirma para defender a los criollos contra Isea en el combate de Punta del Agua, así que están las tropas federales acá. Y luego el poeta Agüero, sintetizando, porque la historia es inacabable, transforma el algarrobo en el centro de un cosmos agüeriano en que ahí explica el folclore, la historia. Le daba mucha importancia a la naturaleza también, Agüero, ¿no? Sí, pero hay un culto antiguo que es el culto al árbol, un culto totémico. Ah, ¿de ahí viene? Claro, el árbol en sí, sea algarrobo, boabad o secuoya, está ligado al hombre, porque alrededor de un árbol establecían su vivienda, y ese árbol era el árbol de la sabiduría, del tesoro, de la horca, del castigo. Todo. Era todo, simbolizaba la vida y la historia de la región. Era un árbol, en todas las casas de los criollos, el árbol familiar es sagrado. Bien. Eso lo descubre Draghi Lucero,
El escritor en las lagunas del Rosario, en Mendoza. ¿Y acá Agüero vivió, escribía por acá? No, porque él vivía en el pueblo, porque esto lo heredé yo. Mis padres no heredaron, a los abuelos ni mi tío tampoco. A mí me heredaron las tías con la figura antigua del mayorazgo. Me eligieron que heredero. Bien, bien. ¿Y cómo es la visita de la gente que viene a conocer al Algarrobo Abuelo con tantos años? Bueno, la gente en realidad se motiva por la poesía de las cantatas del abuelo Algarrobo, que es la que generó el turismo en Merlo, porque se publicó en la prensa en Buenos Aires. Y eso generó una curiosidad y un deseo humanístico de conocer las vivencias de Agüero. Agüero les traducía la naturaleza, les enseñaba a mirar. A ver, entonces, con la metáfora vos ves, si no ves, la gente ciega. Sin mirar un poco más ciega. allá. Claro. En realidad, lo más importante de un lugar geográfico es la historia humana. El oficio de escribir es de espíritu alquimista. Fusiona y da nomenclatura a las sensaciones. Da sentido y maquillaje a las palabras. Creo en el poder de lo intangible, eso que palpita y da lugar a los sueños.